El Salvador, pero esta es la facultad, esta es la Facultad de Sociales, y me parece muy importante que se pueda diversificar y que los estudios de esta región, que hoy en día es tan importante en el contexto internacional, tanto político, social, económica, como culturalmente, pueda ser trabajada desde distintas perspectivas y profundizada. Y por ahí, en este sentido, la facultad, esta facultad, pero en general la Universidad del Salvador, como decía Pilar en la presentación, ha sido pionera y esperemos que así siga siendo. Entonces quiero darle inicio a esta mesa, que va a tener la mesa Historia, Cultura y Religión, y vamos a tener la presentación de 4 trabajos que están vinculados con temas de mitología, de religión y de cultura. Así que realmente ha sido variado, es un gusto para todos nosotros y vamos a empezar escuchando a Karina Ruiz, que nos va a hacer una presentación de su tema, el chamanismo en Corea. Karina es profesora en filosofía y profesora en psicología del Instituto Superior de Profesorado San Benito en Victoria, Entre Ríos. Es además estudiante de la Diplomatura de Estudios Coreanos que tenemos en esta casa de estudios, y vamos a escuchar su tema con mucho interés, el chamanismo en Corea. Por favor, Karina. Buenos días. Hola. A ver. Buenos días. Te escuchamos bien. Te escuchamos bien. He tenido algunos problemas con el tema de la conexión y tuve que cambiar de locación para poder hablar. Buenos días. Por eso entraba y salía. Bueno. Buenos días. Bueno, con mucha alegría de poder participar en este congreso, muchos nervios también porque es la primera vez que participo como ponente. Y el tema que voy a tratar hoy es sobre el chamanismo. El chamanismo, que es un fenómeno que se da a nivel mundial, en distintas poblaciones, en distintas regiones, pero que hoy vamos a centrar la mirada justamente en el chamanismo o muismo o sinismo coreano. ¿Cómo se puede definir? O mejor dicho, hay muchas definiciones de chamanismo, ¿sí? Siempre enfocado hacia los rituales o muchas veces denotado con el nombre de superstición, todo dependiendo de la mirada, ¿no es cierto?, antropológica que se tenga de la cultura que uno está analizando, pero yo tomé una definición un poco más amplia, donde consideran que el chamanismo es una filosofía de vida, es donde el hombre cree en la existencia de espíritus tanto buenos como malos, ¿sí? Y que los únicos que pueden influenciar ese beneficio o ese maleficio, por así decirlo, son los chamanes. Generalmente, dentro del muismo, del chamanismo coreano, tenemos la figura más representativa y la que le da coherencia y cohesión a todo lo que es el trasfondo de los ritos, y es la figura del chamán. ¿Qué es el chamán? Cuando nosotros empezamos a verlo, generalmente, muchas veces, ya desde nuestra mirada occidental, tenemos como preconcebido o un cierto prejuicio de que el chamán es alguien que no es sabio o que no tiene conocimientos científicos certeros, ¿sí? O que solo se maneja a través de supersticiones. Sin embargo, nosotros, bueno, en las investigaciones que yo he estado observando, leyendo, fundamentándome para este curso, vemos que no es así, que tiene unas características específicas, en este caso del chamanismo coreano. Entonces, en eso destaca primordialmente la figura intercesora del chamán entre el mundo humano y el mundo de los dioses y los espíritus.
busca principalmente satisfacer las necesidades de los hombres, de los humanos o de la comunidad, principalmente de la comunidad, para restablecer una cierta armonía entre lo del más allá y lo del más acá. Entonces, siempre que hay una consulta hacia un chamán, es generalmente enfocado hacia la recuperación de la salud, el tema de también, que es muy importante y visto como prioritario muchas veces, el tener descendencia o conseguir riqueza. También tenemos elementos dentro del chamanismo, como en todo ritual, donde aparece el dolor, la muerte y la resurrección, como puntos de conexión entre los humanos que tenemos experiencias de vida diferentes, que muchas veces las experiencias de vida o las experiencias límites son las que nos unen a nosotros, nos da empatía en las situaciones de dolor. Y es allí donde intercede el chamán. La pregunta es, ¿cómo es que es o se es chamán? ¿Se nace siendo chamán? ¿Se estudia para ser chamán? Generalmente los autores plantean que hay básicamente dos formas. Una sería por la posesión de un dios en el cuerpo del chamán, sea hombre, sea mujer, primordialmente mujeres, y otra es que sea a través de la herencia familiar, es decir, que ya vengan, ya su madre, su abuela, todas vayan teniendo ese rol dentro de la comunidad. Poseen una forma carismática de tratar. Por eso el chamán siempre es más accesible, es el que la gente culturalmente está visto en Corea, que es el lugar donde uno puede consultar, ¿sí? Ya sea para abrir un negocio, para ver el futuro matrimonial de una pareja, la salud de una persona, la buena fortuna o los infortunios, ¿sí? Obviamente que para nosotros no estamos acostumbrados a tenerlos tan internalizado, el tema del rol del chamán en la comunidad. En cambio en Corea sí, está muy insertado, o mejor dicho, es parte de la identidad del pueblo coreano. Si bien de una tradición milenaria de hace miles de años, es una tradición flexible que le posibilita adaptarse a todas las influencias que han llegado a la península coreana. Ya hablemos del budismo, hablemos del confucianismo, del cristianismo protestante. Ha sabido, como quien dice, adaptarse y fluir ante estas corrientes nuevas venidas de afuera. Una de las cosas más preponderantes que tiene, o más emblemática, son los rituales. Los rituales. El ritual más importante es el Kut o Gud, ¿sí? Que plantea a través de cantos, danza, música, expresión, lograr la conexión con el mundo del más allá, con el mundo de los espíritus. Es así que si ustedes miran videos o buscan sobre el chamanismo coreano, van a encontrar situaciones donde la chamán está en trance, es decir, está en un estado de posesión del cuerpo, o por así decirlo, de cierta enajenación, donde es canal de comunicación entre, por ejemplo, una madre que murió y su hija que quiere hablar o disculparse con ella, ¿sí? Entonces, los chamanes siempre van a estar a disposición de la comunidad, siempre van a estar siendo nexo. Entonces, generalmente, para hacer esa conexión, tienen una cierta cantidad de rituales específicos
y que a la medida del cliente se van adaptando. ¿Por qué? Porque también tienen un hondo dramatismo toda esa consulta, toda esa forma de transmitir ese más allá en el aquí y ahora, y lo que posibilita justamente que todavía sigan existiendo y conviviendo en una ciudad totalmente modernizada e industrializada. Hay muchos mitos y ritos, sobre todo un mito que seguramente habrán escuchado, el mito de Tangún, ¿sí? Digamos, de cuando inician, como inician como pueblo coreano, ¿sí? Donde Tangún, venido del cielo, ante la oración de dos animales que son emblemáticos en la cultura coreana, como son el oso y el tigre, que le piden convertirse en humano, les pones unas pruebas para poder acceder a ese cambio. De esa prueba consistía en estar encerrado una X cantidad de tiempo, creo que 3 meses, y solo comiendo una cierta y determinada comida que era artemisa y ajos. Únicamente el tigre no soportó y se fue. Sin embargo, el oso se convirtió en una mujer y esa mujer le rogó al dios convertirse en una madre y le concede el deseo y se transforma, nace el primer rey mítico de la Corea, que ahora nosotros denominamos Corea, que en su momento fue Koryo y Joseon o Joseon, depende del periodo histórico al que nos refiramos. Entonces, todos esos mitos son transmitidos y son populares, es decir, forman parte de lo que es la cultura popular de Corea. Es decir, la mayoría de los coreanos no expresan poseer o caracterizarse con una religión en particular, salvo que digan, bueno, soy cristiano, soy budista. Sin embargo, tienen dentro de su cotidianidad elementos del chamanismo, ¿sí? Una autora en la que me voy a basar, en la que me he basado para este trabajo de investigación, es Laurel Campbell. Ella es una antropóloga que directamente vivió con chamanas, ¿sí? Su interés, su curiosidad se despertó allá por la década del 70 y la obra que yo tomé fue Nostalgia de las Chamanas y el FMI, perdón, Popular Religión de Corea en Movimiento. Entonces, en esta obra, en este libro, la autora no solo recopila lo que vivió como experiencia con las chamanas, sino que fue un estudio que le llevó décadas, no es que solamente estuvo 1 o 2 años, ¿sí? Entonces ahí relata cómo es el vivir de las chamanas. Generalmente, ahí, o por lo menos en las imágenes del libro, se ven que son mujeres, generalmente, acompañadas por otras mujeres y hombres que los ayudan en la percusión de los platillos, de instrumentos de percusión, haciendo cánticos, de modo de poder entrar en ambiente. Es decir, esta cuestión dramática o, por así decirlo, teatral, de hacer partícipe, creando un ambiente, una atmósfera que permite o posibilita o que da pie a que el que está expectando, el que está mirando, el cliente, se sienta tocado a nivel de las emociones. Todo esto, por ejemplo,
decía que Kendall, de que las transformaciones económicas, sociales y políticas que ha sufrido Corea del Sur también han impactado en lo que es el desarrollo de la cultura chamánica. Es decir, si bien está desde hace miles de años esta tradición, todavía está viva. Generalmente cuando uno piensa en chamanismo dicen, bueno, son relatos arcaicos, son relatos antiguos, están haciendo lo posible por sobrevivir. Sin embargo, esta autora concluye que no es así, que en realidad el chamán tiene un rol dinámico y comprometido con las transformaciones tanto económicas, sociales y políticas de su contexto, o sea, Corea del Sur. Entonces, plantea también, cuando le hace la entrevista a la madre Jong-soo, que es el personaje principal de este libro, le pregunta que cómo es, o cómo era, mejor dicho, ser chamán antes. ¿Por qué? Porque hay que recordar un poco la historia de Corea. Principalmente fue un reino hasta el siglo XIX, 1910, después del protectorado japonés, o la colonia, que pasó a ser por parte de Japón. Y también no nos olvidemos de lo que fue también la guerra de separación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Es decir, todos esos procesos históricos marcaron momentos decisivos en el pueblo coreano, pero también marcaron a nivel trascendental, a nivel más allá, según la madre Jong-soo. ¿Por qué? Porque justamente se llama este libro que trata sobre la cuestión de la ansiedad, de las angustias, las ansias, de lo que era antes. Es decir, la chamana cuenta o narra de que antes, por ejemplo, las visiones eran mucho más poderosas, porque había como mucho más poder en la montaña. Las montañas siempre son sagradas y tienen un gran simbolismo. Son la carga, e incluso simbólicamente es ahí donde bajaron, digamos, y se crearon los primeros humanos. Entonces tiene un hondo significado. La montaña, los seres naturales, la naturaleza, la convivencia con la naturaleza, el respeto a la sacralidad de lo natural, y que ahora actualmente, o sea, con todas estas transformaciones, se ha perdido, es lo que dice el relato en primera persona de esta chamana, se ha perdido el poder, se ha bajado o se ha distanciado, porque en un momento ellas recibían, sin darse cuenta, las visiones, los mensajes, las palabras de los dioses, y sin embargo, después de todos estos hechos, decayó esa forma y ahora tienen que hacer, por ejemplo, como 1000 rezos o 1000 salutaciones, como para poder llegar a recibir algún mensaje de que, por ejemplo, los puede llegar a venir a visitar tal o cual persona. Es Karina, decir, 5 minutitos quedan. Sí. No, y ya con esto quiero cerrar. Por eso la autora termina diciendo que las prácticas chamánicas son un dominio particularmente fluido, adaptable y en muchos lugares tenaz de la expresión religiosa popular. ¿Qué quiere decir con esto? Que aún hoy se siguen realizando los rituales, obviamente con otros detalles, con más adaptaciones, pero el chamanismo sigue vivo en Corea. Bueno, con esto quería finalizar, realmente que es un tema muy apasionante, bueno, a mí particularmente me gusta muchísimo, espero haber sido clara, bueno, cualquier cosa pueden preguntar, obviamente. Gracias. Muchas gracias, Karina. ¿Alguien tiene alguna pregunta puntual? Si no, dejamos otras preguntas para el final.
pero si a alguien le surge ahora alguna pregunta concreta. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo estaba averiguando un poco del tema y he escuchado a una youtuber coreana decir que los chamanes tienden a elegir el nombre de los bebés, ¿no? Los padres no tienen mucho que ver en sí con poner el nombre. Eso, ¿qué tanto influye? ¿Todos los padres hacen eso o cómo es? Bueno, respondo. Generalmente todo depende, como en toda sociedad, todo depende de la familia, de la tradición familiar. Pero sí está bastante difundido el hecho de sí consultar por el tema del nombre. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el tema del nombre, el nombre es quien nos identifica como individuos, y teniendo más en cuenta que estamos hablando de una sociedad más bien que es el importante en la comunidad, entonces es necesario que el nombre lo identifique como miembro de la familia, pero también como miembro de la comunidad y que va a aportar a la armonía. Por eso el tema también de consulta de cómo formar el nombre. Generalmente tienen en cuenta los nombres de los padres y bueno, y van al registro familiar para ver qué nombre sería más propicio para darle buena fortuna, riqueza, etc. Eso es así. Por eso digo, no todos, pero dependiendo de la familia, pero es una tradición usualmente muy extendida. Inclusive en muchas ocasiones los que deciden ser artistas cambian su nombre justamente como un modo de definir su destino hacia el arte, por ejemplo. Ah, bueno, interesante. Bueno, Hay una Muchas pregunta aquí que envían escrita por el chat. no lo Dice vi. Tania, que dice que escuchó que también se consultan los chamanes por el tema de los matrimonios y las fechas para los matrimonios. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Se consultan porque recordemos que en Asia, hablando en contexto general, Asia tiene otras tradiciones diferentes a nosotros. Entonces siempre van a tratar de conciliar o de prever si hay posibilidad de que la futura pareja se lleve bien o no. Entonces, siempre es muy, no estamos hablando acá de individuos, sino que siempre acá el sentido es de unidad, de común unidad. Entonces, porque cuando uno se casa dentro de una familia coreana, no se está casando con un individuo. Si bien nosotros eso lo tenemos como muy arraigado como sociedad occidental, se casa con toda una familia, teniendo en cuenta también el contexto del confucianismo, del hecho de que la mujer pasa a formar parte de la familia del marido. Entonces, es todo un contexto que hay que ver y sí se consulta para el tema de los futuros matrimonios o, por ejemplo, justamente en este libro también cuando los consultantes sobre una pelea en un matrimonio, bueno, que por qué ha sido, si ha sido porque han sido maldecidos, por así decir, o porque hay algún trabajo, entonces el chamán es el encargado de purificar la pareja para restablecer la armonía conyugal. No sé si he podido responder, si queda claro o si quieren alguna otra respuesta, alguna otra pregunta. Hay una preguntita, Karina, por escrito, de Sí. Álvaro, que dice que su mujer es coreana y le contó que el suegro se había cambiado el nombre. Ella tiene 2 nombres. Dice que le dijo que es por numerología. Allá es normal. ¿Cómo ve eso la autora? Pregunta Álvaro. Bueno, la autora justamente lo que hizo fue convivir y rescatar todo esto. Entonces,
aquello que es herramienta de estudio del, vamos a denominarlo así, cliente, incluso hay una, a ver si encuentro la frase, me llamó mucho la atención, decía que los dioses envían a los clientes que van a pagar en efectivo y no en crédito. Entonces, me causó mucha gracia, pero es como un poco la realidad, o sea, ya venían con la mentalidad de que, bueno, no es a crédito lo que se hace, ¿sí? Sino que son profesionales, ¿eh? Esa es la cuestión, están vistas como profesionales intercesoras entre el mundo del más allá y el mundo de aquí y ahora. Y la numerología es algo que está muy imbuido en todo lo que es la cultura asiática, es decir, no solamente la cultura coreana. Entonces tenemos, por ejemplo, el tema del yin, el yang, tenemos el tema de las casas, la astrología, ¿sí? A la hora, o sea, son muchos factores, porque yo ya lo he estudiado, el tema de la carta natal y todo lo demás, que es, digamos, anexo a todo esto. Entonces, es un mapa realmente diverso, y como dice la autora, el hecho de relatar todos los ritos o las formas, los instrumentos, no agota el vasto campo que es el chamanismo coreano. Bueno, muchas gracias, Karina. Gracias. Realmente interesante la presentación y también interesante este ida y vuelta en preguntas y respuestas. Así que Sí. te agradezco personalmente y además a los que participaron. Y quería presentarles la próxima exponente. Muchas gracias. Con su trabajo. Sí, bueno, nos vemos. Espero que sigamos viéndonos y encontrándonos en estos eventos. Por supuesto que sí. Gracias. Quería presentar la próxima exponente, Reyes Bujalance Guerra, que estoy viendo que está por acá. Sí, ¿no? Sí, acá la veo, a Reyes. Es de la Universidad Autónoma de Madrid y también de la Universidad de El Salvador, porque estudia también, ha sido estudiante de esta diplomatura de estudios coreanos. Graduada de sus estudios de grado fueron en los estudios de Asia y África, en japonés en particular, en el 2020. Ha participado en el curso Transition of the Asian Community in the 25th Century, de One Asia Foundation en el programa internacional de verano que se organizó por la KS en el 2019 y nos va a presentar un tema interesante que es una comparación entre versiones de un mito, el zorro en la mitología coreana. Así que le doy la palabra a Reyes y escuchamos a ver con qué nos vamos a encontrar ahora dentro de este universo mitológico. Reyes, por favor. Bueno, buenos días allí en Latinoamérica, buenas tardes desde España, porque aquí estamos por la tarde. Y muchas gracias por la presentación. Bueno, perdón porque me tiembla un poco la voz de los nervios. Os voy a compartir pantalla. A ver si me permite, profesora, porque no me deja. Te voy a habilitar un minutito, por favor. Vale. Te tengo que convertir en coanfitrión, supongo, para que puedas compartir pantalla. Un minutito, por favor. Vale, vale. Sin problema. Intenta ahora. Creo que ahora sí. Vale, sí. A ver. ¿Se ve, no? Sí, perfecto. Vale. Ahora puedes abrir la pantalla. Muy bien. Vale. Buenos días, buenas tardes. Os voy a hablar, soy Reyes Bujalance Guerra, y os voy a hablar sobre, Kumio, Kyubi y Hulijin, comparación entre las versiones de un mito. Mi presentación va a constar de 6 puntos: introducción, el mito en China, el mito en Japón, el mito en Corea, en Occidente y las conclusiones. Bueno, en primer lugar os voy a hacer una referencia general sobre el mito. Todos conocemos la historia de que el zorro siempre ha llamado la atención mucho del ser humano en cualquier civilización por su astucia, su inteligencia, y eso ha hecho que sea representado mediante mitos o fábulas en algunas mitologías y en especial en Asia. El mito del que os voy a hablar hoy
es un mito que tuvo su origen en la India, pero se exportó a todo lo que es la sinosfera, que se conocen como los países de, bueno, son China, Japón, Corea y Vietnam. Sinosfera es la esfera de influencia de China. El mito, a pesar de tener distintas versiones, bueno, en la presentación solo voy a abordar los 3 países que he mencionado anteriormente, que son China, Japón y Corea, porque, bueno, Vietnam no lo voy a abordar. Y, bueno, a pesar de tener distintas versiones, tienen como una esencia general común a los 3, el cual es, bueno, es un mito, el del zorro de 9 colas, que cada una de las colas las va a ir consiguiendo por medio del paso de los años. No hay una medida exacta de cada cuánto tiempo consigue una cola, sino que dependerá de la versión. Es un animal que tiene poderes sobrenaturales, entre los que destacan la transformación en una bella mujer, belleza que junto con la labia utilizará para embaucar a los hombres y conseguir sus principales objetivos con ello. Además, bueno, su pelaje suele ser de colores más o menos normales, como diríamos, que serían marrones rojizos, blancos, negros o incluso plateados y dorados, que serían más, están destinados a los zorros de mayor edad. Por otro lado, se puede decir que como carácter en la leyenda tradicional tienen una personalidad muy agresiva, muy vengativa contra los humanos, o sea, no sienten animadversión contra los humanos, y eso hace que intenten embaucarles y engañarles de continuo. Una vez presentado bueno, otro aspecto general que tienen es que abordaremos más tarde, se llama la canica de zorro o perla, la cual tiene parte de su esencia y a él le sirve como, es necesaria para su vida, y para el resto, es decir, para los humanos, es importante porque puede llegar a tener poderes curativos. Bien, en cuanto al mito en China, al zorro de 9 colas se le conoce como Huliji, y bueno, además de tener las características que he comentado previamente, se puede añadir que tiene el poder o la habilidad de desaparecer y aparecer, y la inmortalidad, que son aspectos típicos que también presentará la versión japonesa. Por otro lado, este zorro en China está ligado a una deidad, la cual se conoce como Fuxian, y puede ser representada tanto como mujer como de hombre. Y bueno, por último, en cuanto a los amantes, normalmente en las narrativas chinas se les suele aparecer en los sueños, y en algunos casos únicamente en los sueños, ni siquiera en la realidad. Bien, para representar, bueno, para comentar bueno, ilustrar este mito, voy a utilizar 2 series chinas y una película china también. En el primer lugar tenemos Eternal Love, que es un drama el cual nos cuenta la vida de Bai Chen, que es la hija de los reyes del clan Zorro, y bueno, nos cuenta cómo se enamora del mismo hombre en las 3 vidas que se nos presenta en la serie. En este drama, la representación de los zorros es, normalmente aparecen de la forma antropomorfa que podemos ver en la imagen de la derecha, pero porque de normal están en el mundo divino, pero a veces aparecen también en forma de zorro o mezclando ambos aspectos, como se puede ver en la imagen de la izquierda, es decir, con el cuerpo humano y con el extra de las colas de zorro. En cuanto a psicología, no son tan vengativos como en la narrativa general, sino que tienen una visión mucho más romántica, más amable, que permite ser como empatizar con estas criaturas. Además, en este drama,
aparece el uso de la perla o la canica de zorro que hemos comentado anteriormente. En segundo lugar, tenemos League of Gods, que es una película en la que un guerrero intenta restaurar la calma de un reino, el cual se ha visto llevado al caos debido a las decisiones arbitrarias que ha tomado un rey encantado por una de sus concubinas. Esta concubina es la personificación del mito de Dayi. Dayi es uno de los relatos chinos más famosos que tienen que ver con el zorro de 9 colas. Como podemos ver, físicamente no representa un zorro de 9 colas al uso, como tenemos, o sea, las colas que tiene no son las típicas que nos imaginaríamos cuando hablamos de un zorro, sino que son mucho más metálicas y están más vinculadas al vestuario que lleva, que es como tipo una armadura de hierro. En cambio, en cuanto a filosofía y a pensamiento y psicología, sí que se adapta al mito tradicional, porque es una personalidad que utiliza su belleza y su labia para embaucar a los hombres, conseguir sembrar el caos, y le da igual que esas decisiones lleven a la muerte de su amante. En tercer lugar, tendríamos Legend of the Nine-Tailed Fox, el cual narra las historias de 6 integrantes del clan Zorro y que bajan al mundo del ser humano para intentar encontrar una fruta mágica de su árbol sagrado que ha sido robada. Bien, en este drama aparece tanto la personificación de la figura del zorro de 9 colas como en la figura del zorro, como podemos ver en las imágenes. Pero en cambio hay un estado intermedio, el cual poseen, sobre todo cuando están en sus dominios, que mezcla ambos aspectos, es decir, tienen orejas alargadas, tipo las de los elfos, y el iris de los ojos y llevan como una capa, son del color de su pelaje, que a diferencia de lo que tenemos establecido, no son de colores normales, sino que son de colores llamativos al tipo rojo, verde, morado, lo cual permite al espectador seguir la historia, ya que puedes diferenciar de forma fácil, de forma sencilla a todos los personajes. En cambio, el mito en Japón, bueno, se le conoce como Kyuubi no Kitsune, pero de forma informal, pues se le llama Kitsune a secas. Bueno, tiene 2 principales relatos. El primero sería uno más ligado a la tradición que tenemos del zorro malo, vengativo, tal, que sería la primera imagen, la de la imagen de la izquierda, y un relato vinculado a la deidad, que tendríamos a la imagen derecha, que son los kitsune, que están ligados a una deidad budista llamada Inari, y los cuales su función es ser mensajeros y guardianes de los templos de esta deidad. En cuanto a características específicas de esta criatura, pues tendríamos que son capaces de reencarnarse, cosa que en otros relatos no aparece, y pueden meterse dentro de poseer a los seres humanos, es decir, meterse dentro de su cuerpo. Para representarlo he elegido 3 animes y 2 películas. En el primer caso tenemos Pokémon y Digimon, que serán 2 de los animes más famosos mundialmente. Bien, en cuanto a Pokémon serían la imagen de abajo a la izquierda, que sería Ninetales, y la del centro, que es Zoroark. Bueno, son las evoluciones de Vulpix y Zorua respectivamente. En cuanto a Ninetales, vemos que es un calco del mito, tanto físicamente, ya que tiene las 9 colas y el color beige, que nos recuerdan fácilmente a un zorro, tanto psicológicamente, porque son animales que son muy fieles, muy leales, y además son muy inteligentes porque son capaces de comprender al ser humano. En el caso de Zoroark, a pesar de que su apariencia no nos recuerda tanto a un a un zorro de 9 colas, sino que parece más un licántropo,
sus aspectos psicológicos sí que cuadran dentro de esa visión de un animal inteligente, leal a su familia y protector. En el último caso tenemos a Cubimon de Digimon, que es la imagen de la derecha, que se parece al mito, es muy fiel al mito, tanto físicamente como psicológicamente, ya que físicamente nos recuerda muy fácilmente al zorro de 9 colas y psicológicamente sigue manteniendo en los poderes esa naturaleza mágica que podemos ver. El siguiente anime sería No Game No Life, que trata sobre 2 hermanos gamers que se ven atrapados en un mundo en el cual todo se decide a partir de juegos, de partidas de juegos. Y en uno de esos encuentros se topan con Miko, que es esta personaje que vemos en pantalla, que está inspirada en el zorro de 9 colas. Tiene una naturaleza mixta, es decir, podemos ver rasgos del zorro en las orejas, en los bigotes y en las 2 colas, a pesar de que no tiene 9, solo tiene 2. Y luego sería de parte humana la parte del cuerpo. También tiene rasgos psicológicos que son característicos del zorro de 9 colas, tales como la belleza, que es aplaudida por muchos personajes de la serie, y la inteligencia y la protección de su pueblo, aunque tenga que utilizar la venganza, que es otro aspecto que hemos comentado. En cuanto a películas, voy a comentar Ran y Dreams, del gran director japonés Akira Kurosawa. En Ran, que narra la desdichada historia del clan Ijimoji tras la abdicación del poder en sus hijos del patriarca Hidetora, nos muestra, hay 2 grandes referencias al zorro de 9 colas. En la primera, que sería la imagen de la izquierda, tenemos una referencia de un personaje que tiene que asesinar a una mujer y llevarle la cabeza y decide no hacerlo, por lo que decide cortar una cabeza de una de las estatuas de los zorros que hemos visto en la primera diapositiva, que están ligados a la deidad budista, y presentársela diciendo que posiblemente la chica a la que debería haber matado era un zorro de 9 colas y ha utilizado su magia para transformarse en una estatua. Y en segundo lugar, tenemos en la escena de la derecha, tenemos una escena principal de Lady Kaede, que es una personaje que, según varias teorías, apuntan a que es una mezcla entre 2 mitos, que sería Yamata no Orochi y el mito del Kitsune. Yamata no Orochi es un mito sobre una serpiente malvada y en el aspecto que nos incumbe, que sería el de los rasgos del Kitsune, se puede observar porque su psicología es la de una chica que quiere vengar la muerte, la matanza de su familia, de sus padres, para, mediante el asesinato y la embaucación, por medio de su belleza y su labia, de lo que son la familia principal de la película. Reyes, quedan 5 minutos. 5 minutos. Sí. En el caso, da tiempo. Es que todavía me queda un poco. Paso si no a Corea, porque si no, no me da tiempo a ver Corea. En el caso del Gumio, pues tiene como características propias, además de las ya presentadas, es que no está ligado nunca a la divinidad. Entonces, lo que quiere es conseguir ser humano o ascender a los cielos, lo cual pues solo puede lograr por medio de albergar la perla del zorro durante 100 días dentro de un humano o por otros medios, como puede ser la matanza de 100 hombres o la extirpación alimentarse del hígado de 100 hombres. Los dramas que había elegido, el primero podríamos decir My Girlfriend is a Gumio, el cual trata sobre la historia de amor de 2 los protagonistas. Ella es un Gumio y lo que hace es salvar a su liberador, que es el chico, y lo hace por medio de la perla,
y luego utilizará esa perla para poder convertirse en humana por medio de albergarla dentro de él durante 100 días. Voy a hablar de Tale of the Nine Tails por último. Es un drama que me llamó mucho la atención porque el personaje que alberga al Gumio es un chico, a pesar de que normalmente las que lo albergan son mujeres. Y bueno, la representación es muy arbitraria, ya que normalmente siempre aparece de naturaleza humana, pero las pocas veces que lo muestra su naturaleza verdadera sale con colas de fuego y con rasgos muy, muy simples. Por último, había recopilado también de Occidente, pero me gustaría, ya que no me da tiempo, voy a comentaros que, bueno, como conclusión, básicamente deciros que a pesar de que hay distintas versiones de un mismo mito, todas estas versiones que pueden haber sido creadas por los propios países para hacer suyo un mito, han podido dar lugar a una riqueza mucho mayor dentro de ser el mismo relato y además esto lo están utilizando como argumento de muchas series, muchos videoclips, videojuegos, lo que hace que esa tradición se mantenga dentro de las generaciones más jóvenes y se mantenga ese folclore por medio de incluirlos dentro de esos medios audiovisuales que llaman mucho la atención al público más joven. Además, esto está haciendo que dentro de Occidente también se incluyan, o sea, llamen mucho la atención el folclore asiático, lo que hace que se incluyan este mito y otros mitos similares dentro de series tan conocidas como, bueno, las que iba a tratar, que son Love, Death and Robots en Netflix, Supernatural, Lovecraft Country, Teen Wolf. O sea, eso implica que este mito se está llevando fuera de las propias, ¿cómo decirlo?, las propias fronteras asiáticas, se está expandiendo y espero que, bueno, con esta presentación os haya despertado un poco ahí el gusanillo del zorro de 9 colas y os dé por investigarlo. Y muchas gracias. Muchas gracias a vos, estaba viendo la bibliografía. No ha dado tiempo, bueno, claro, es que son 3 diapositivas. Sí, pero bueno, veo que has tenido una recopilación importante, es un hito interesante. Yo te quisiera hacer una primera pregunta, después le abro a todo. En resumen, si vos tuvieras que decir este mito, ¿a qué aspectos de la psicología del ser humano refiere? ¿Cómo lo cerrarías en pocas palabras? En cuanto a aspectos de la psicología, creo que ese lado más vengativo, más malvado que tenemos, podría referirse, pero a ver, creo que en sí es por la visión que tenemos. Siempre el ser humano hemos visto al zorro como ese animal astuto que intenta engañarnos y siempre lo hemos mostrado así, tanto yo creo en Occidente como allí en Asia, y creo que es lo más, pero es ese lado más malvado, más vengativo, que como que no, de lo mío es mío y como alguien me dañe lo mío, ya me lo voy a tomar en venganza, que es lo que se puede ver en muchos de los personajes de las series que he tratado. Es ese aspecto de proteger lo tuyo por medio de la venganza. Ah, muy interesante. ¿Podrías dejar de compartir pantalla? Sí. A ver, creo que está aquí. Sí, vale. Sí, si alguien tiene alguna otra consulta, pregunta. Yo tengo una duda, mucho gusto, mi nombre es Yareli. Hola, Yareli. Me gustaría saber si la cuestión de que se relacione casi siempre con una mujer teniendo estas cualidades seductivas o vengativas, se ha criticado o algo por el estilo por movimientos feministas o algo por el estilo. A ver, gracias por la pregunta. Yo la verdad me he encontrado en esa búsqueda de bibliografía, me he encontrado algunos
artículos de académicos que critican precisamente eso, porque es como en parte es una forma de vengarse de, o sea, ver a la mujer como algo vengativo y con el que tener cuidado, una figura con la que tener cuidado en plan, a ver, ¿cómo explicarlo? Alguien peligroso, es alguien peligroso del que no hay que creerle las palabras y por eso creo que en parte es el hecho de que siempre o la mayoría de las veces sea alguien que, o sea, cuando el zorro posee a alguien, siempre la mayoría de los casos sean mujeres. Sin embargo, también siempre aparecen, sobre todo en los dramas chinos, aparecen muchos personajes, aunque son secundarios, pero son personajes también zorros. En China sí que se está dando más o sea, no siempre son mujeres, en Corea, por ejemplo, sí, la mayoría de los relatos son de mujeres, pero en China y en Japón no siempre. O sea, puede haber ambos, lo que pasa es que la mayoría de los casos siempre se dan en mujeres. No, estoy escuchando. Si vos Por favor, ¿hay alguien que tiene abierto el micrófono? Si se pueden fijar, que estamos escuchando su espacio. Muchas gracias. ¿Alguna otra consultita de este tema tan interesante? Bueno, sí, Ivana. Sí, veía que había varias manitos levantadas, no sabía a quién le tocaba. Bueno, quería preguntarle a Reyes, primero felicitarla, estuvo muy interesante todo lo que explicaste. Aparte miro muchos dramas, así que ya me anoté unos cuantos para ver y las películas. Te quería consultar, esto es una pregunta personal y también en general, ¿qué característica considerás de este zorro? Característica puede ser física o de poderes o psicológicas, que les llama tanto la atención a la humanidad, que se ve representada digamos, en tantos aspectos y bueno, como decís vos, hoy en día cada vez hay más material audiovisual. Y bueno, mismo a vos, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te despertó de esa curiosidad en este mito? ¿No? O sea, en general en la humanidad y en vos, ¿no? Esa sería mi pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, pues la verdad es que dentro del folclore, lo que es coreano, que es el que más he investigado debido a la investigación y bueno, también en el japonés, la verdad es que hay mucho, sobre todo se basan en la naturaleza, por el chamanismo, por bueno, sus creencias, pero creo que en parte lo de la atracción del ser humano hacia el zorro es algo, bueno, como he comentado, muy general en todo el mundo, porque aquí mismo en Europa, en lo que es las fábulas de Grecia y todo esto, ya teníamos fábulas sobre zorros, porque creo que es, no sé, el ser humano cree que el zorro es un animal muy astuto, lo vemos muy astuto, muy como ladrón, que es capaz de engañar. Y creo que eso le llama mucho la atención al ser humano como un animal simple por así decirlo, ¿no? Puede ser tener esos sentimientos y esa inteligencia que nosotros a lo mejor creíamos solo característica del ser humano. A mí, en cambio, a mí me llama mucho la atención por eso, porque, bueno, de pequeña con Pokémon, con el videojuego, siempre como que ha estado ahí y luego, pues eso, veías dramas y aparecía. Entonces era como, pues ya tengo curiosidad por investigar el origen, cómo funciona todo, la verdad. O sea, creo que es una figura muy llamativa y me llama mucho la atención también eso, que se dé común da igual la parte del mundo donde sea, siempre hay algún relato sobre el zorro y creo que es algo muy interesante. Muchas gracias. Bueno, tengo a 2 personas más levantando la mano, pero como estamos un poquito justo de tiempo, voy a proponer pasar a la próxima exposición y al final, si nos queda un ratito más, estas preguntas que tenían Evel y Yani, volvemos a retomarlas en un espacio abierto final, si les parece bien.
Entonces voy a aprovechar para presentar en este caso a Juan Pablo La Lorenzi. También vi que estaba, sí, ya lo estoy viendo acá. Juan Pablo de la UCA y de la USAL. Es profesor en Ciencias de la Educación, estudiante además de tercer año de Ciencias Políticas, además es formalmente catequista, estudia idioma coreano y está finalizando también esta diplomatura universitaria de estudios coreanos. Nos va a presentar un trabajo sobre la historia y las perspectivas del cristianismo en la península de Corea, así como se ha desarrollado. Así que un tema muy interesante también, le doy la palabra y vamos a escucharte. Hola, buenos días a todos. También tendría que compartir pantalla. No sé si se puede. Debes poder ya. Ahí está. Ahí. Bueno. Antes de empezar me gustaría agradecer por darnos esta oportunidad y también a los participantes que están hoy en el evento. Para comenzar con esta presentación que lleva el título de Historia y Perspectivas del Cristianismo en la Península de Corea, vamos a hacer un breve punteo de lo que se va a trabajar. Primero haremos algunos comentarios comparativos entre las metafísicas de Oriente y de Occidente. Después vamos a seguir con los inicios del cristianismo durante la dinastía Joseon y terminaremos con la historia y la actualidad de las dos Coreas. Para empezar con este recorrido, vamos a ver el tema de la metafísica. Como sabemos, la metafísica tiene por objeto de estudio a los principios del ser, y forma un modo de comprender la realidad y vivir en el mundo. Como vamos a ver, este desarrollo se dio de forma distinta en Oriente y Occidente. Tenemos en cuenta que en Corea, como ya se dijo, están presentes distintos pensamientos como el chamánico, el confuciano, el budista y el taoísta, pero por cuestiones de tiempo no podemos reparar en las distinciones de cada una, aunque sí vamos a hablar de las generalidades del pensamiento oriental en comparación a las generalidades del pensamiento de Occidente. Para ello vamos a servirnos del pensamiento, de los aportes teóricos del padre Ismael Quiles. En primer lugar tenemos una serie de diferencias: el método racional, el método vivencial, el método afirmativo y el método negativo, el realismo pluralista, el realismo monista, y el personalismo y el impersonalismo. El método racional, propio de Occidente, está representado en el pensamiento de Aristóteles, después continuado por Santo Tomás de Aquino. En sus pensamientos se considera la importancia de los sentidos para el conocimiento, pero también se le da una gran importancia a una serie de razonamientos lógicos por el cual el intelecto puede penetrar en las cosas. Por otro lado, en el método vivencial de Oriente, se ve un proceso interior mediante el cual el alma se da cuenta de sí misma y de su naturaleza. La meditación lo que busca es llegar a un estado en el que se supere la división entre el sujeto y el objeto y eliminar cualquier rastro de objeto en la mente. Eliminar cualquier concepto para poder unir la propia alma con el absoluto. Un maestro budista decía: sin escritos, sin conceptos, solo fijar la mente en el fondo del alma para conocer su verdadera naturaleza. El método afirmativo occidental justamente lo que busca es afirmar las cualidades y características del ser, incluso indaga las diversas perfecciones divinas. Por otra parte, el método negativo de Oriente, que influyó mucho en el budismo mahayana, que penetró en el Extremo Oriente, dice que no se puede afirmar nada acerca de la última realidad, ni tener conceptos sobre ella. Nada se puede decir sobre el ser, ni qué es, ni qué no es. El realismo pluralista, en cambio, nos habla acerca de una diversidad de seres e incluso de la distinción entre Dios y los demás seres.
Por otro lado, el realismo monista lo que afirma es que todas las cosas, todos los seres, son una misma cosa. Que en todo, incluso en ese mismo todo, convive la contradicción, y que por lo tanto toda diversidad y distinción termina siendo ilusoria. El personalismo entiende al hombre como una sustancia individual, incluso el mismo Dios es personal y se distingue de los otros seres, y el impersonalismo oriental entiende que el sujeto individual es inexistente y como tal, entenderlo así es ilusorio. Después tenemos alguna serie de coincidencias. Ambas metafísicas van a afirmar que para conocer la esencia de las cosas es necesario un proceso interior y que hay, por así decirlo, un mundo sensible y otro inteligible. También, aunque con profundas diferencias en cuanto a la naturaleza, entienden que hay una realidad última. En ambos casos, en Oriente y en Occidente, el desarrollo metafísico también surge de la pregunta sobre el ser humano. Y además, tanto en Oriente como en Occidente, se piensa en que la realización metafísica se logra mediante la correcta relación con el absoluto, aunque en Occidente se separa el conocimiento sobre el ser absoluto de la devoción hacia él, cosa que en Oriente se aunan. Ahora vamos a ver un poquito más sobre esta comparación entre Oriente y Occidente. Byung-Chul Han, el famoso filósofo contemporáneo, en un estudio muy interesante sobre la filosofía oriental, en un libro que se llama Ausencia, va a hablar de este pensamiento como el sobredimensionamiento y exageración para eliminar la diferenciación, para desdiferenciar y deslimitar. Y sigue diciendo que este pensamiento es una estrategia de la eliminación de los límites, de la desustancialización, del vaciamiento y de la desindiferenciación. Esto repercute, como podemos ver, en la vida cotidiana. Uno de los ejemplos que da Han es bien claro. En Occidente, por ejemplo, los templos religiosos son cerrados y separan el interior sagrado del exterior. En cambio, en Oriente, los templos religiosos conviven, en los templos convive el interior con el exterior, haciendo difícil la división entre el adentro y el afuera. Ahora vamos a empezar a ver un poquito el surgimiento del cristianismo en la dinastía Joseon. Vamos a ver que el primer contacto documentado entre Corea y el cristianismo fue durante la invasión japonesa de 1592, en la que Toyotomi Hideyoshi quiso conquistar Corea. San Francisco Javier ya había evangelizado en Japón en 1549, por lo que había varios bautizados, incluso en los mismos invasores. El primer misionero en pisar el suelo coreano fue el portugués Gregorio Céspedes, que era el capellán del ejército japonés, que por esa misma razón no pudo evangelizar en Corea. Entonces, en este tiempo, los primeros cristianos coreanos tienen que buscarse en las prisiones de Japón. Eran los prisioneros llevados a Japón. A diferencia de otros países, en Corea el cristianismo entró por esfuerzos propios y no por misioneros occidentales. La tardanza en su ingreso se debió fundamentalmente a razones políticas. La dinastía Yi mantenía un confucianismo muy rígido, que llevó al aislamiento y al rechazo hacia todo lo externo. Pero esto mismo llevó a que haya varios grupos de personas que busquen la modernización y el ingreso de nuevas ideas, como los letrados de la doctrina práctica, que habían leído los libros del misionero italiano Matteo Ricci, que había evangelizado
China hacia fines del 1500, y terminaron aceptando el cristianismo y su doctrina. Entre 1784 y 1884, en este primer siglo de cristianismo, hubo varios eventos importantes. Se realizó el primer bautismo de un coreano, que fue en China, y Sun Hun fue bautizado como Pedro Yi, y por ese tiempo empezaron las primeras persecuciones, porque los cristianos se oponían al culto de los antepasados. Y esto era un hecho cultural importante en el chamanismo, pero también en el confucianismo, que lo adoptó como forma de organización social y familiar. También se produjo el primer martirio de Thomas King, se prohibió el cristianismo en 1811 porque se decía que socavaba la autoridad de la familia y del emperador y promovía la invasión europea. También ingresaron las misiones extranjeras de Francia y se enviaron a los primeros seminaristas coreanos a Macao. Se produjeron varias persecuciones en las que murieron Pedro Yi y Andrés Kim, que fueron a otros varios miles de fieles. La última gran persecución se estima que murió la mitad de los fieles, que para ese momento ya eran 16.000. Para 1885, después de la firma de los tratados comerciales con las potencias extranjeras, se fueron eliminando ya las restricciones a los cristianos. Walter Gardini, en un libro dedicado al tema, explica que la difusión del cristianismo se debió a que la antigua estructura feudal se desmoronaba junto con el sistema confuciano que la había moldeado. El budismo, además, no había llegado a renovarse. El chamanismo contrastaba con las exigencias de modernización. Así que el cristianismo fue visto como una forma de promover la renovación del país, la preservación de la independencia y la instauración de una mayor justicia social. Ahora, por cuestiones de tiempo, nos salteamos el periodo japonés, de ocupación japonesa, y vamos a saltar a ya la formación de Corea del Norte y después de Corea del Sur. Durante el periodo japonés, de ocupación japonesa, el cristianismo también se vio perseguido, pero aún así aumentó su cantidad de fieles. Después de la Segunda Guerra, la península quedó dividida en dos partes, y a partir de ese momento el cristianismo tendría una historia muy diferente en ambos lados del paralelo 38. En 1948 se funda la República Popular Democrática de Corea, con Kim Il-sung en el poder. La estrategia norcoreana fue la que vemos en pantalla, aunque al principio los gobernantes norcoreanos quisieron mostrarse abiertos. Desde 1966 hasta 1972 se prohibió toda referencia religiosa porque, según decían, el cristianismo se extinguiría mediante una lucha ideológica. También, como pasó en otros países de Europa, como en España y en Italia, se fundó una liga cristiana asociada al Partido Comunista. Esto lo que buscaba era mostrar las ideas comunistas como compatibles con las ideas cristianas. Después tenemos a Kim Il-sung. Este era el pensamiento de Kim Il-sung, que era coherente con el pensamiento de los demás intelectuales comunistas, que pensaban que el cristianismo y la religión en general era un estorbo para los fines de la dictadura del proletariado. Seguimos con Corea del Norte. Como vemos ahí en pantalla, Corea del Norte desde 2002 ocupa el primer lugar en la lista mundial de la persecución realizada por la ONG Puertas Abiertas. La cantidad de cristianos es poca, es el 1,5% aproximadamente de la población, y los perseguidos, los cristianos encarcelados, se estima que son entre 50.000 y 70.000.
Ahora pasamos a Corea del Sur. En Corea del Sur la historia fue totalmente distinta a la de Corea del Norte, aunque tampoco por ello los tiempos fueron fáciles. Hubo bastantes conflictos después del gobierno de Syngman Rhee, terminada la Segunda Guerra, y de otro gobierno provisional. El general Park Chung-hee tomó el poder en 1961 mediante un golpe de Estado. Los protestantes, desde el comienzo del golpe, se opusieron al gobierno dictatorial, pero la Iglesia Católica, prefirió dedicarse a temas espirituales y no correr el riesgo de volver a la clandestinidad, hasta 1974, en donde se manifestó contra el gobierno. Igualmente, en muchas oportunidades dejó en claro que esto, tanto la Iglesia Católica como la protestante, dejaron claro que su oposición no era al gobierno en sí, no querían derrocar al gobierno, sino que lo que querían era que se respeten las libertades y los derechos fundamentales. Un católico muy reconocido de este periodo es el poeta Kim Chi-ha, que tenemos a la derecha de la pantalla. En una de sus tantas encarcelaciones, si mal no recuerdo, fue encarcelado unas 6 veces durante estos años, dijo que en el cristianismo se ve un mensaje universal, no solo la afirmación de que se pueden superar los obstáculos morales y materiales, sino que hasta la misma opresión puede ser destruida mediante la salvación simultánea de opresores y oprimidos. En este periodo también hubo un gran desarrollo económico, por eso podemos preguntarnos qué fue lo que hizo que en un lugar en el que se iban satisfaciendo algunas necesidades materiales, creciera la cantidad de personas que buscaban respuestas en la fe. Esto lo podemos encontrar tal vez en la idea de que el crecimiento de la cantidad de fieles sucedió por la necesidad de encontrar una nueva esperanza ante este contexto de inseguridad. Después, ya para 1984, el año del bicentenario del primer bautismo a un coreano, el Papa Juan Pablo II viajó a Corea. En sus discursos se refirió tanto a los peligros del desarrollo económico, cuando no respeta la dignidad humana, pero también se refirió a la situación de los coreanos del norte. Recordemos que este Papa luchó especialmente contra el comunismo en Polonia, en su país. Además, en este viaje que duró 4 días, canonizó a 103 mártires y habló sobre la tradición coreana, refiriéndose a los antepasados que acogieron mundos espirituales tan poderosos como el confucianismo y el budismo, pero los hicieron verdaderamente suyos, los engrandecieron, los vivieron e incluso los transmitieron a otros. Para continuar, este pensamiento de Juan Pablo II puede verse como la base explicativa del reciente nombramiento que hizo el Papa Francisco hace algunos meses, cuando nombró al coreano Lázaro You para ser prefecto de la Congregación para el Clero, que es un cargo importante dentro de la jerarquía eclesial. Y hace algunos años también beatificó a 124 mártires en su viaje a Corea del Sur. Así que podemos ver que en este tiempo puede verse un gran apoyo de la Iglesia a la Iglesia coreana. Ya para ir terminando, tanto Ismael Quiles en su libro El alma de Corea, como Kim Han-sik en un artículo del Korea Journal, dicen que el cristianismo colaboró en afirmar el carácter individual del alma de la persona y por lo tanto en la revalorización del ser humano. Además, por la supremacía divina, el cristianismo colaboró en romper con el absolutismo imperante.
También puede decirse que el cristianismo arraigó fuertemente por ser una síntesis entre la acción y la contemplación. En este punto, este mismo autor lo que dice es que el confucianismo le faltaba ese toque de misticismo que necesitaban los coreanos, y el budismo era demasiado abstracto. Entonces el catolicismo y el cristianismo logró ser una síntesis entre esos dos mundos. Pero además se puede afirmar que los cristianos fueron los portadores de los conocimientos modernos que sirvieron para llenar el vacío que la nación coreana, en ese entonces aislada del resto del mundo, necesitaba para modernizarse y garantizar su independencia. Bueno, nada más que agregar. Hay muchos detalles que tuvo que omitir por cuestiones de tiempo, algunos detalles y algunos rasgos importantes de la iglesia coreana, pero bueno, ahí dejo mi correo electrónico por si después surge alguna duda, algún comentario al respecto. Gracias. Ahora sí se escucha. Muchas gracias, Juan Pablo. A ver, aquí te tengo. Primero que nada, te agradezco la presentación, muy interesante. Voy a abrir a las preguntas y respuestas, pero me voy a atrever a hacer la primera pregunta porque quisiera que en muy poquitas palabras nos puedas decir algo que no te dio tiempo a decir en la presentación sobre lo que pasó con el cristianismo durante la ocupación japonesa, mínimo, pero me parece fundamental entender eso también. Durante la ocupación japonesa se da uno de los hechos de la historia coreana más importantes de este último siglo. Por ejemplo, fueron las manifestaciones del 19 de mayo de 1919. En estas manifestaciones murieron, se dice, unas 7.000 personas, pero además la declaración de independencia que se firma con la manifestación, la firmaron 33 personas, y casi la mitad de los firmantes eran cristianos, católicos y protestantes. Esto muestra un rasgo del interés por los problemas sociales que tuvo el cristianismo en Corea durante ese tiempo, que después lo mantuvo durante el gobierno también de Park Chung-hee. Y bueno, también un punto interesante es que en 1920 los ocupantes japoneses empiezan a querer, dan cierta libertad religiosa, pero también empiezan a imponer más fuertemente el sintoísmo, haciéndolo obligatorio en las instituciones educativas. Lo que pasaba era que los cristianos tenían muchas instituciones educativas, se habían dedicado al conocimiento y a la educación, y esto provocó un problema, porque era meter una mirada religiosa externa al cristianismo dentro de las instituciones cristianas, y esto generó un problema en ese aspecto. Eso podría agregar. Muchas gracias. ¿Sí? Había levantado la mano, me pareció Evelyn, pero ahora no la veo acá en pantalla. Si no, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Maya, creo que hay algunas preguntas en el chat. Justo estoy leyendo. Yareli pregunta si los nombres cristianos dados a los coreanos se relacionan con sus nombres originales o son por la personalidad de las personas, o cómo se otorgan estos nombres cristianos. La verdad, el tema ese desconozco. Lo que podría decirte es que los primeros cristianos bautizados, podría retomar otro tema para aclararlo mejor. Los primeros cristianos bautizados, habíamos visto, eran Pedro Yi, que fue bautizado en China. Él, cuando vuelve, bautiza a
otros dos, a Ibiok y, bueno, no recuerdo, el Kwon Il-shin, bautiza a ellos. A uno le pone el nombre de Francisco Javier, supongo que por el nombre del santo que evangelizó en Asia. Y bueno, puede ser que tengan cierta relación con nombres de religiosos ya conocidos. Después de que Pedro I bautiza a estos dos también fundadores de la iglesia, el obispo de Beijing les avisa que se extralimitaron en sus facultades y que no podían bautizar sin una... no podían ejercer esos ministerios sin autorizaciones de la iglesia general. Pero bueno, con respecto al tema de los nombres, sí podría decirte que es relacionado a los cristianos, a los nombres occidentales de misioneros, pero no sé si hay alguna conexión con la personalidad o con el nombre en sí de la persona. Hay una pregunta que realiza María Agustina que quiere saber si la Iglesia Católica en Corea del Sur, la gran mayoría se encuentra en ciudades como Seúl o también en otras regiones. Se encuentran en distintas regiones del país. En Seúl, obviamente, al ser una gran urbe, hay más templos, pero sí se encuentran distribuidos por todo el país. Las estadísticas del 2015 dicen que casi un tercio de la población es cristiana, casi el 20% protestantes y un poquito más del 10% católicos, pero sí se puede decir que el cristianismo está difundido por todo Corea. Y pregunta Milagros si se da la educación religiosa en los colegios. Bien. Sí, se da educación religiosa en los colegios confesionales, que en cuanto a la educación se dedicaron mucho más los protestantes. Los católicos también fundaron los jesuitas fundaron la Universidad de Sogang, pero también se puede ver este esfuerzo educativo por los protestantes. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. La verdad, muy interesante el tema. Y ya les digo, si al final surge alguna otra preguntita, quedamos después abiertos también a ello. Y voy a presentar a la última expositora de esta mesa, Ivana Freiman. Ya la tengo aquí a la vista. Ivana es de la UADE y del club, pertenece también al Club del Té. Es licenciada en Marketing, sommelier de té y de Tea Blender, certificada por el Club del Té, recientemente interesada en investigar y dar a conocer la cultura del té en Corea en particular. Participó en la tercera jornada de Hallyu en el Centro Cultural Coreano, haciendo una presentación sobre el movimiento de Hallyu y del té. Y el trabajo de hoy se denomina así, Oda al té coreano, así que te escuchamos con mucha atención. Hola, gracias por la presentación. Primero que nada quiero agradecerle a todos por estar presentes el día de hoy, apoyando la cultura coreana. La verdad que soy fanática de todo lo referente a Corea, así que es un placer escuchar a todos los disertantes el día de hoy. Bueno, voy a compartir presentación. Ahí va. Bueno, primero que nada, quizás todos conocemos lo que sería el té para nosotros en Argentina, pero hay ciertas discrepancias de lo que refiere a Asia, que es de donde proviene el té principalmente. Entonces voy a hacer como una muy breve introducción de qué sería el té. No me estaría pasando.
Bueno, el té, ¿qué sería? Es una infusión hecha de brotes y hojas de distintos varietales de la planta Camellia sinensis. Nosotros solemos decir té a cualquier tipo de infusión, pero eso es erróneo. O sea, en China y en todos los eruditos que estudian sobre el té, cuentan registros de que té refiere a la planta Camellia sinensis. En Corea sucede lo mismo que en Occidente, que le denominan cha a todo lo referente a las infusiones. Pero en este apartado, todo el estudio que hice es referido a lo que sería la planta Camellia sinensis. Nosotros podemos decir que el té es una infusión, pero que no todas las infusiones son té. Esa sería la denominación correcta. Si nosotros nos sentamos a pensar en cuáles países asociamos normalmente con la palabra té, seguramente se nos vengan a la mente algunos que son clásicos. Bueno, en este momento creo que no podemos abrir micrófono, pero les tiro la respuesta. La mayoría siempre habla de China, de Japón, de Inglaterra, algunos que tienen un poco más de conocimiento sobre el té o que son más fanáticos saben sobre India, sobre Sri Lanka y algunos otros países más, seguramente Kenia, hay muchos más. Pero los principales que se nos vienen a la mente son estos. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Bueno, principalmente porque hay todo un tema relacionado con la cultura que nos ha llegado de parte de ellos, a nivel productivo también, porque son los grandes proveedores a nivel mundial, históricamente, no solo en la actualidad, y también por el estilo de vida. Aquellos que hayan tenido la posibilidad de viajar, probablemente hayan visto que consumen mucha cantidad de té. Pero acá estamos hablando de Corea, entonces si nos enfocamos en Corea principalmente, analizamos lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa en este país? Bueno, el café en grano ganó terreno totalmente. Todos aquellos que hayan viajado o que no sé, miren películas o novelas, van a ver que consumen mucha cantidad de café, ya sea frío, caliente, en diferentes formas. Es el sexto consumidor del mundo. ¿Y qué pasa con el té? Bueno, el consumo anual es de 0,16 kilogramos per cápita, en contrapartida con lo que sería el promedio mundial, que es de 0,74 kilogramos. Entonces, ¿qué pasó? O sea, siendo que forma parte del entorno asiático, que son grandes consumidores de té, ¿por qué en Corea no sucede esto? Bueno, voy a contarles un poco qué pasó en la historia. Pero antes que nada, no quiero que se queden con este sabor amargo, sino contarles que hay esperanzas sobre el té en Corea, no solo a nivel consumo, sino también a nivel cultural. Por ejemplo, Howard Schultz, que es el director ejecutivo de Starbucks, cuenta que a nivel productivo hay un alto nivel de crecimiento. Ellos tienen la marca que es Tivana, que la venden en Starbucks, incluso acá en Argentina también se consigue, pero las estadísticas lo que les está marcando es que el nivel productivo se está duplicando a lo que ellos habían esperado obtener. Así que esas son buenas noticias. Pero ¿cómo se llegó a esta situación? Ahora sí, vamos a ver un poquito de historia. Bueno, al principio de todo, el té ingresó a Corea, en Japón también sucedió lo mismo, de la mano de monjes budistas, porque estos monjes viajaban a China, estudiaban, y en la ceremonia budista se toma mucho té para la concentración y la relajación del cuerpo para poder llegar a la meditación. Entonces, estos monjes, cuando volvían a Corea, con estas nuevas costumbres, traían té con ellos y seguían con las prácticas en sus templos, digamos. Y las primeras semillas las trajo el rey Hundok. Les pido disculpas por la pronunciación, sé muy poco de coreano, me ha ayudado un poco con la pronunciación, pero bueno, voy a hacer lo mejor posible, pero les pido disculpas de antemano. Bueno, trajo las primeras semillas de Camellia sinensis, que serían las que provienen de China, porque hay otros tipos de Camellia sinensis, como por ejemplo la cambodiana o la asámica,
que bueno, una proviene de India y otra de Camboya. Y las trajo, lo que se cuenta la leyenda, que de los 3 reinos, es que la trajo de contrabando desde China. Es que pidió permiso, señor, ¿me puedo llevar las semillas y plantarlas? No, o sea, las trajeron a escondidas. Y la plantaron a los pies del monte Shiri, que después les voy a contar un poquito más adelante sobre esto. Y bueno, en esta época se utilizaban en ceremonias de té, ya sean para rituales religiosos, como lo hacían los budistas, para ofrendar a líderes, ancestros, bueno, a otros monjes ya fallecidos o budas, y también en ocasiones reales, al servicio del té, incluso hay prácticas ceremoniales de cómo servir el té. Las grandes pérdidas ocurrieron con el confucianismo al principio y luego con las invasiones japonesas. ¿Pero por qué se dice que sucedió esto? Porque no admitían la religión budista. Entonces los monjes se tenían que recluir en templos de montaña y continuar con las prácticas en secreto, porque no les dejaban practicar la meditación y bueno, los otros rituales que se practican en el budismo. Los templos además fueron destruidos. Pero bueno, ellos pudieron conservar en una primera instancia estas ceremonias y lo que sería la planta del té. Se dice que hubo 2 resurgimientos del té. El primero fue con el filósofo y poeta John Yak-yong, o se lo conoce también como Dasan, la montaña del té. Él difundió el primer camino del té. Luego, más adelante, les voy a contar que se lo llamó Panyaro. Y luego su discípulo, el monje budista Choi, compuso el poema Oda al té coreano, en nombre a la presentación que estoy preparando. Hay escritos sobre este poema. Bueno, hoy como los tiempos son muy cortos, tuve que sacar un montón de contenido, pero bueno, quiero contarles que sí está este material en algunos libros. Y transcribió la enciclopedia del té chino, lo cual dio un poder a poder estudiar más sobre el té a otros monjes o otros eruditos que estuvieran interesados en la temática. Así que este sería el primer resurgimiento. Pero, nuevamente, con la ocupación japonesa, la segunda ocupación, otra vez se vio peligrando este camino y esta cultura sobre el té, hasta la independencia de Corea en 1945. Ahí ya podemos decir que a partir de ahí hubo un antes y un después sobre el té. Y el venerable Hyodan Choi Bonsul, erudito y monje budista, fue el que logró finalmente el resurgimiento, participó de movimientos activistas también para la independencia, así que estaba muy interesado en que la cultura de Corea se mantuviera. Fundó la Asociación del Camino del Té Coreano, y él fue el quien presentó Panyaro, que es una variedad nueva de té que se utiliza para las ceremonias Zen. Y escribió El Camino del Té en Corea. Y en la actualidad ya podemos respirar tranquilos y ponernos contentos a los fanáticos del té, que ya hoy en Corea hay festivales, academias donde se puede estudiar, no solo sobre el té, sino las ceremonias, la parte del servicio. Hay muchos productores que se están desarrollando, incluso se promovió en el 2015 el desarrollo de la industria y la cultura del té. Y hasta hoy en día, incluso, bueno, este año, por el tema de la pandemia, se suspendió, pero se venía haciendo todos los años el Tea World Festival desde el 2002, que ahí se reúnen expositores, productores, van de todo el mundo, y se puede comprar todo tipo de vajillas, variedades de tés, y también van de otros países a exponer, así que es como un buen momento como para intercambiar culturas, digamos. También se pueden aprender, por ejemplo, en el Palacio, no recuerdo el nombre, Changgyeong-gun, se puede ir a aprender y a presenciar la ceremonia de té coreana, si alguno está pronto a visitar Corea,
sepan que pueden ir a presenciarlo. Y bueno, la ceremonia, lo que tiene a diferencia de la japonesa y la china, es que lo que se enseña es, digamos, lo que se prioriza es permanecer de manera natural mientras se participa, no es tan rígida. Quizás la ceremonia Zen, que le imparten solo monjes budistas Zen en Japón, son más estructuradas, hay paso a paso, tienen como muchos pasos a seguir. En este caso, en la coreana es mucho más relajada. Si bien hay movimientos específicos y modos de preparar el té, para los participantes es mucho más relajada y más amena. Y un poco como para hacer, digamos, un pantallazo de qué regiones, lo mismo, si quieren hacer un tour turístico del té, saber qué lugares pueden visitar y las variedades que pueden encontrar en Corea. Principalmente hay 4 regiones, y están ubicadas al sur de Corea, que es una zona bastante montañosa. Lo que les puedo contar es que en estas zonas los jardines de plantaciones están repartidos entre grandes empresas. También hay grupos familiares que producen, al igual que Argentina, están serían como las pequeñas chacras que están produciendo té. Son mucho más delicados, más de boutique, más gourmet. También hay ciertas plantaciones que son salvajes, que han quedado a la naturaleza, y también en algunos templos budistas hay plantaciones. Y las zonas más importantes son estas: Bosón, la isla de Jeju, que tiene té orgánico increíble; Jeonnam y Hadong, que Hadong es el que le contaba sobre la historia de los 3 reinos y el rey que había plantado a los pies del monte Shiri. En el caso de Bosón, se encuentra en Jeolla del Sur, la cual es muy montañosa y hay precipitaciones en verano y es muy húmeda la zona. Esto lo que hace es que el té se pueda producir de mayor calidad y en mayor cantidad también. Aparte, al tener zonas más montañosas, el té es de mejor calidad también. Es tiene un perfil sensorial diferente. Según los registros históricos, los primeros tés que crecieron en esta zona fueron en el año 369 a.C. Y se desarrolló un plan de cultivo de té por 10 años. Es por eso que esta zona es la que tiene mayor producción de té, incluso en la actualidad, porque están trabajando fuertemente. También hay zonas en las que hay muchas casas de té que se pueden visitar. Y ¿qué otra cosa les puedo contar? Bueno, hay academias también donde se puede estudiar sobre el té en Bosón. Se encuentra la fábrica Daehan Tea Produce, que ahí es un atractivo turístico, incluso se filmaron algunos dramas y películas, hicieron algunas tomas. Después, si queda un ratito, les puedo mostrar unas imágenes y contarles un poco más sobre esto. Esta empresa compró 50 hectáreas y luego las duplicó en cuanto a producción, así que está haciendo un muy buen trabajo, y también está aplicando tecnologías de vanguardia para los procesos y demás. Así que es como una de las zonas claves relacionadas con el té. Luego la isla de Jeju, tiene un perfil sensorial muy característico porque tiene un clima semitropical y aparte el suelo es volcánico. Y se cree que las primeras plantaciones las introdujeron los japoneses en el siglo XX. También se encuentra allí la famosa marca Osalo, que pertenece al grupo Amore Pacific Group, que, si algunos conocen sobre cosmética, probablemente conozcan esta marca, o Innisfree, pertenecen todas al mismo grupo. Y lo que tienen es que los tés de esta marca son orgánicos, todo lo que producen es orgánico, incluso procesan el té para preparados de cosmética. Tienen muchos productos en cosmética en base a té verde, sobre todo, y algunos con té rojo también.
y cuenta con un museo muy importante y casas de té. En la isla de Jeju se produce, esta empresa en particular produce el 24% total del país. Y en el condado de Hadong, que es el que les había contado antes, sobre el rey Hundok, que había traído las semillas de contrabando de China, aquí se encuentran los cultivos de té más antiguos, sin contar los que están ubicados en los templos budistas que les contaba, ¿no? Y también las plantaciones que quedaron salvajes en la naturaleza, son los cultivos más antiguos. Y aquí se puede ver parte del centro cultural y las plantaciones a los pies del monte Shiri. Y aquí, bueno, se ven también algunos cosechando a mano. La cosecha manual es mucho más cara, es muy delicada, porque cortan los brotes uno por uno con las manos. Esto hace que los brotes sean muy tiernos y que tengan un perfil sensorial mucho más amplio. El abanico de aromas es mucho más amplio, mucho más delicado. Quedan 3 minutitos. Bien, ya estamos cerrando. Y la última zona sería Yeonnam, que también se encuentra en Jeolla del Sur. Esta zona en realidad es muy particular debido al contenido de su suelo, que tiene hierro, magnesio y carbonato de calcio, pero los tés son un poco más planos, ya que es un té relativamente de planicie, no tiene tanta altura. Por lo tanto, los tés de ahí no son de la mayor calidad, pero hay pequeñas plantaciones. Y lo que más se produce es el té verde en polvo y algunas otras variedades de té. Por último, para terminar, les dejo algunos nombres de algunas variedades de té más importantes, para que los tengan en cuenta si en algún momento quieren comprar. Aunque en Argentina hoy está medio complicado para conseguir. Pero bueno, por ejemplo, el famoso té verde, Nokcha, así lo van a encontrar. Y según el tiempo de cosecha, los de mayor calidad son los que se cosechan al inicio de la temporada. En lo que sería Corea, sería la cosecha manual a partir del 20 de abril. Y luego así va bajando la calidad. Los últimos son para, por ejemplo, los Dayak, son para el preparado de té en bolsita. El té en bolsita normalmente nosotros decimos que es de menor calidad porque tienen un procesado y levantan ya hojas de mayor tamaño, que tienen sabores más planos, y también generalmente se hace de manera mecánica, con lo cual las máquinas que cortan levantan también algunas ramitas, no es simplemente brote y hoja, sino que están como cosechando otras cosas que no son de tan buena calidad. Bueno, ahí tienen los nombres, ¿no? Según el tiempo de cosecha. Aquí se pueden ver los tamaños de los brotes, por ejemplo el de mayor calidad, que es el que ven en el primer recuadro a la izquierda arriba, Ullón. Ven que los brotecitos son muy claritos y muy pequeños, son muy tiernos, son los primeros brotes de la temporada. Y bueno, van a ver que a medida que va cambiando, los últimos brotes, que son los Dayak, son mucho más grandes, más verdes. Son enormes las hojas, nada que ver. Les recomiendo mucho cuando infusionen tés en hebras que miren las hebras humectadas y también que las huelan de manera retronasal. Van a ver que tienen un perfil mucho más amplio, más fuerte, y van a ver el tamaño de la hoja y ahí van a poder asociar. Y por último, bueno, pueden ver que se elaboran todas las variedades de té conocidas, té verde, bueno, incluye el Panyaro Tea, que es el que les contaba antes que se utilizaba, que fue el que se desarrolló para las ceremonias Zen. Después tiene la variedad Yoncha, que es símil Sencha, que es el famoso Sencha que conocemos generalmente de Japón. Garucha, que vendría a ser también emparentado como el matcha. Después tenemos tés semioxidados, como el Huancha. Balio Cha, que vendría a ser como un té negro. Y también hay dark teas que son fermentados, que se almacenan en formato de tokcha, que son como unas tortas que están prensadas
y esos se dejan fermentar y son añejados. Esos serían como los tés que generalmente son muy caros porque se los deja estacionar. Vendría a ser como el whisky, digamos. Y bueno, finalmente, nada, en principio quiero agradecerles por haberme escuchado. Espero que esto les haya abierto una puerta hacia la cultura del té, no solo lo que ya conocemos. A mí me dio mucha curiosidad saber qué sucedía en Corea, ya que todo lo que aprendí hasta ahora siempre está relacionado con China, Japón, Inglaterra, India, Sri Lanka, los países que les nombré al principio. Y la realidad es que yo, siendo amante de Corea, me daba mucha pena no tener tanto conocimiento, y indagando encontré todo lo que pasó y por qué hoy está abandonado un poco, pero en crecimiento, y por suerte hay gente gestionando detrás, haciendo empuje a este renacimiento de la cultura del té en Corea. Así que brindo por ello. Y les recomiendo, pueden conseguir, hace poco conseguí té verde sencha de Corea en T-Connection, así que si alguno quiere probarlo, y en algunos supermercados coreanos venden algunas marcas que podrían estar buenas. Y bueno, y después tienen otras infusiones de frutos que también son muy interesantes para probar. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Si dejas de presentar. Ahí cierro, bien. Bien. Bueno, muy interesantes eso. Son temas que la gente no sabe, que a veces detrás de una tacita de té hay una industria tan enorme, hay tanta tradición, hay tanta variedad, toda una especialización. Así que si tienen alguna pregunta, por favor. Yo tengo una preguntita. Quería preguntarte si todavía sigue estando en Corea entonces asociada el té a lo que tiene que ver con la tradición del budismo, o si ya está más generalizada y se independizó de la tradición budista. En realidad, a ver, se sigue practicando, en las ceremonias budistas siempre se practica tomando el té, está como muy arraigado, pero luego en la sociedad, sí, o sea, lo toman en la casa, lo toman incluso se puso muy de moda el bubble tea ahora, que no todos los bubble tea están hechos con té, pero sí hay una gran variedad que está hecho con té frío, incluso con matcha también. Así que en ese caso, sí, o sea, la idea es que se empiece que sea más como en Japón, ¿no? Que ellos, en vez de comprarse una Coca-Cola, se compran una botellita de té verde fría en la máquina expendedora, y hacia eso es a lo que van, pero están, por lo que en los entornos en los que me estoy moviendo y consigo información, ellos respetan mucho y están dando mucho a conocer lo que sería la ceremonia, y está muy emparentado también con el arte. Hay un mundo de artistas que hacen vajillas y cuadros relacionados con imágenes de maestros enseñando, eruditos enseñando a sus discípulos, vaya uno a saber qué, ¿no? En el arte corre a la imaginación de cada uno, pero están compartiendo una taza de té. Y también, bueno, hay imágenes de mujeres históricas, digamos, también preparando el té con la vajilla, más relacionado quizás con entornos de la realeza, ¿no? Que les enseñaban a practicar ceremonia. Pero en ese caso no es budista, sino es cómo servir el té. Vendría a ser como un protocolo o etiqueta de té para entornos de la realeza o de Estado, ¿no? Eso sí, es más que nada lo que están enseñando hoy en día. Mira, aquí pregunta Yareli si el Hailu ha influido en el aumento del consumo de té. Habría que evaluarlo en Corea cómo está afectando, pero por lo menos en lo que sería a nivel mundial, no. Sí está muy, muy en crecimiento el té, pero entiendo que es por otros motivos. El té en general, ¿no? De todos los países, hay como un interés general en el consumo de té.
yo creo que es porque es más sano que el café. Hay mucha gente que cae porque bueno, el café es muy nocivo y los médicos le dicen, no, toma algo más suavecito y demás, y bueno, el té es como la alternativa y es muy variada, y la realidad es que cuando entras en el mundo de las hebras, encontrás, es otro mundo, o sea, es otra cosa, nada que ver con el saquito, y bueno, generalmente te volvés medio fanático, pero sí, o sea, no creo que esté tan relacionado con el movimiento Hallyu. En mi caso sí. Ah, En bueno. mi caso particular sí. Entonces, bueno, ahí ya hay un % donde se puede verificar la teoría, por lo que vemos. La otra pregunta que te hace Andrea es de dónde se puede adquirir más información bibliográfica para este tema. Se ve que hay alguien ya que se interesó en empezar en el estudio. Bueno, yo te puedo, si querés pasar algunas bibliografías, yo me basé en algunas bibliografías que son internacionales, que bueno, las consigo en la academia donde trabajo, pero bueno, después hay mucho en internet, hay mucho, casi todo el contenido es en inglés, algunas, bueno, la mayoría obviamente en coreano, el coreano es infinito, pero digamos lo que sería para Occidente, la mayor parte del contenido está en inglés. Sí, en español prácticamente nada. Pero bueno, si querés, les pasamos mi contacto y yo te puedo pasar algunas bibliografías. Yo quiero aprovechar ahora para abrir, que ya nos quedan solo unos minutitos para terminar la mesa. Así además surge alguna pregunta de otro de los trabajos, también están habilitados. Así que preguntémosle a cualquiera de los expositores si quedó algo. Y con respecto a que ustedes, varios de los expositores, porque Juan Carlos también lo hizo, mencionaron de enviar sus contactos, si lo escriben por acá por el chat, para que el que quiera tener el contacto de ustedes lo pueda tomar, sería una forma, por ejemplo. Yo quisiera hacerle una consulta a la señorita Ivana. Primero felicitar a todos los expositores porque en realidad fue de mucha calidad, aprendí muchísimo. Y con respecto a la pregunta que quiero hacerle, Ivana, es si para la realización de la ceremonia del té está vinculado la vestimenta para hacer un ritual, como lo vimos en las fotografías, y si eso se hace todavía en la actualidad. Muchas gracias. ¿He prendido el micrófono? Sí. Bueno, Evelyn, gracias por tu pregunta. Mira, como les contaba antes, las prácticas que se enseñan en las academias en general usan hanbok, las mujeres. Hay también algunas prácticas que las hacen también los varones. Y sí, en general cuando hacen las demostraciones y las prácticas utilizan las ropas tradicionales. Obviamente uno en su casa puede aprender, o sea, si vas a aprender a Corea la ceremonia, luego en tu casa vos puedes hacer la práctica en tu vestimenta normal, no hace falta, incluso en las casas, ellos cuando sirven el té, de manera natural, usan la ropa de todos los días. Pero sí, si lo quieren hacer con formalidad en un evento, siempre utilizan las ropas tradicionales. Eso sí. Muchas veces se utiliza, en el caso, por ejemplo, de China, lo usan mucho en los momentos de, por ejemplo, para un festejo o para un agradecimiento, o cuando una pareja va a pedir la mano de la novia. En ese tipo de momentos se sirve el mejor té y se hace el ritual del té. Es como un agasajo, digamos. Se sirve lo mejor que vos tengas en tu casa. Y bueno, de la manera con toda la vajilla y con la ceremonia tradicional. Y es muy lindo de ver. Todas las ceremonias, en China hay muchas ceremonias, según la provincia, incluso por ciudades hay ceremonias. En Corea es un poco más reducido, está justamente por todos los avatares que ha transcurrido durante la historia que les conté. Pero bueno, todas las ceremonias son hermosas y tienen mucho de meditativo y de relajación, eso es súper interesante y muy lindo de ver. Y de practicar, sobre todo. Espero haber respondido. Muchas gracias. Ha sido muy interesante su participación
y le agradezco mucho por aclarar la duda. Yo no sé si podría hacerle una pregunta a Regis. Sí. Sí, a mí me gustó mucho la presentación de Reyes porque en realidad pudimos ver lo que fue la mitología en este contexto de Japón, China y también de Corea. Pero a mí me gustaría consultarle a ella si ha investigado este tipo de tradición vinculante con alguna tradición en Latinoamérica, algo similar, que usted pueda haber hecho el contraste o que tenga conocimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que no, o sea, no me voy a meter en camisa de 11 varas, no tengo mucha idea sobre el mito allí, o sea, ya le digo, sé que aquí en Europa, por ejemplo, sí que se hace mención al zorro, pero allí en Latinoamérica no tengo mucha idea. Bueno, Latinoamérica y Norteamérica, no sé, lo que es el continente en general, no sé. Sé que, por ejemplo, a ver, leí un artículo en el que, bueno, uno de los aspectos que no me ha dado tiempo a comentar, que es la boda, es una leyenda japonesa sobre la boda del zorro, que se vincula al momento en el que llueve cuando el cielo está despejado. Esa tradición sí que a lo mejor, bueno, según este artículo en cuestión, sí que está presente en otros países fuera de Asia, como puede ser, bueno, aquí en el País Vasco, en el norte de España, o incluso en África. Hay manifestaciones de este mito, pero en lo que es América no tengo mucha idea. Lo siento. Muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, entonces voy a ir cerrando la mesa. Quiero agradecerles a todos los que están presentes. La verdad que ha sido una linda concurrencia y muy interesantes y variadas las presentaciones. Agradezco enormemente haber participado con ustedes, haber visto tanta capacidad de resumen. Además, me ha tocado a mí ser la verduga con el reloj, pero bueno, no nos queda otro remedio, no es porque no interesara aquello de lo que están hablando. Quiero comentarles que a la 1 se retoma, ustedes saben, con una mesa muy interesante también, creo que a muchos de ustedes le va a ser de interés, la de industrias audiovisuales, cine y representaciones. Así que quedan invitados para sumarse a la 1 a esta mesa y seguir en el resto de las presentaciones. Muchas gracias a todos.